Bienvenidos a la séptima clase del curso de Mecánica Celeste ofrecido por el Grupo de Astronomía AstroCam de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, Colombia. En la clase de hoy vamos a ver un concepto que puede ser nuevo para muchos de ustedes y es el de la mecánica lagrangiana. Es una formulación de la mecánica newtoniana, pero es mucho más elegante y útil para estudiar sistemas dinámicos como los que se encuentran normalmente en la mecánica celeste. Espera, de la clase. El problema que normalmente queremos resolver es el de n cuerpos del curso, para los cuales necesitamos 3n coordenadas. Esto se da por el grupo de astronomía, porque para cada cuerpo que se mueve en un sistema tridimensional como el de la realidad física que nosotros experimentamos, pues es necesario tener 3 coordenadas, en general x, y, z si son cartesianas. Sin embargo, ya hemos visto, por ejemplo, que podemos usar otro sistema de coordenadas como el sistema de coordenadas polares, y en general pues existen muchos más sistemas de coordenadas. Entonces vamos a llamar a un sistema general de coordenadas cualquiera que sea, los vamos a denotar con las letras minúsculas Q sub i, pues donde va a ser un índice que corre desde 1 hasta 3n. O sea, aquí podemos encontrar ángulos, por ejemplo, o también coordenadas polares, o también las usuales que son las cartesianas, o muchas otras más. Pero lo importante es que estas coordenadas, como las que tenemos aquí, pues también son coordenadas que son independientes las unas de las otras. Y usualmente decimos, como hay 3n de estas coordenadas, que el sistema dinámico, el sistema físico que estamos estudiando tiene 3n grados de libertad. Ahora bien, nosotros podemos tener también una lista de coordenadas cartesianas que las denominamos con la letra x, sub j en general. Obviamente aquí j también va desde 1 hasta 3n y asociamos la coordenada x1, x2 y x3 al primer cuerpo que estamos estudiando. También las coordenadas x4, x5, x6 al segundo cuerpo y así sucesivamente hasta que completamos las 3n coordenadas. Nosotros podemos jugar entre obviamente las coordenadas generalizadas y las coordenadas cartesianas, es decir, hay una transformación entre las dos. O sea que nosotros podemos tener que estas xj en realidad son una función que depende de las coordenadas generalizadas q1, q2, bueno, hasta q3n, y que también puede depender explícitamente del tiempo. O sea, obviamente cada una de estas coordenadas también depende del tiempo, pero además podemos tener otra dependencia temporal de las coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, ya para entrar un poco más en el formalismo de la mecánica lagrangiana, vamos a definir algo que se llama una variación, la variación de las coordenadas cartesianas. Entonces esas variaciones las podemos escribir, o normalmente se escriben con un delta xj, y esto es análogo a un elemento infinitesimal de la coordenada xj, pero pues tienen otro sentido distinto que no voy a explicar en este video porque no es necesario. Simplemente se puede tomar como una pequeña variación que se le hace a la coordenada xj, y estas variaciones las podemos relacionar con las variaciones de las coordenadas generalizadas como si fuera un elemento infinitesimal, es decir, aquí sumamos desde igual a 1 hasta 3n, tomamos la derivada parcial de la coordenada xj con respecto a la coordenada generalizada q sub i, y multiplicamos por la variación de la coordenada generalizada q sub i. Ya con esto podemos examinar otras cantidades, como por ejemplo la variación que se genera en el trabajo de una fuerza. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener también que la variación de este trabajo pues es igual a una suma, de nuevo, desde j igual a 1 hasta 3n de una fuerza
que la escribimos f sub j por las variaciones de las coordenadas cartesianas x sub j, donde digamos esta notación que hemos incluido aquí para las fuerzas significa pues básicamente lo siguiente que antes, es decir, F1, F2 y F3 corresponden a las componentes de la fuerza X para el primer cuerpo, si son cartesianas. F4, F5 y F6 corresponden también a las componentes de la fuerza, pero ahora del segundo cuerpo, y así sucesivamente, ¿cierto? Nosotros pues podemos también reemplazar aquí, en esta variación del trabajo, podemos reemplazar la variación de la coordenada xj con esto que tenemos aquí. Entonces lo que obtenemos finalmente es que la variación del trabajo es igual, porque para cada cuerpo que se mueve en un sistema tridimensional como el de la realidad física que nosotros experimentamos, pues es necesario a esto que está aquí, y lo que está entre estos paréntesis se le llama QI, que denota algo llamado la fuerza generalizada, ángulos, y no es una condición necesaria que las unidades de la fuerza generalizada tengan unidades pues de fuerza. Lo que sí es importante sería pues que obviamente la fuerza generalizada por la variación de la coordenada generalizada y décima, pues que esto tenga obviamente unidades de trabajo. Esto sí es un requisito. Y ahora esta fuerza generalizada la podemos escribir de una mejor forma siempre y cuando la fuerza que se esté tratando aquí sea conservativa. Es decir, si la fuerza la podemos escribir como menos la derivada de una energía potencial con respecto a xj, donde xj es la coordenada cartesiana, pues lo que se obtiene inmediatamente es que la fuerza generalizada es ahora igual a esto, como las que tenemos aquí, pues también son coordenadas que son independientes las unas, que es una expresión obviamente mucho más simplificada. Ahora bien, de la segunda ley de Newton, nosotros podemos escribir la ecuación de movimiento para la coordenada j-ésima del sistema dinámico que tenemos. Y de nuevo aquí, si la masa, por ejemplo, del cuerpo 1 tiene una masa m sub a, pues entonces m1, m2 y m3 van a tener pues la misma masa. Esta es la masa del primer cuerpo. Similarmente, si la masa del segundo cuerpo es mb, entonces esto es igual a m4, a m5, a m6, y esta sería la del segundo cuerpo, y así sucesivamente. Entonces vamos a llevar esta ecuación, que es la ecuación de Newton, a la ecuación de Euler-Lagrange, que es la ecuación central de la mecánica lagrangiana. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es primero escribir la energía cinética total del sistema, que es pues un medio por la suma de las energías cinéticas asociadas a cada una de las coordenadas x1, x, y ahora nosotros vemos que la derivada con respecto al tiempo de x sub j, pues por la regla de la cadena la escribimos de la siguiente forma. También las coordenadas x4, y de aquí si nosotros derivamos esta ecuación con respecto a q sub i, pues lo que vamos a encontrar es que la derivada parcial de x punto sub j con respecto a q sub i punto, pues va a ser igual a la derivada de x sub j por la derivada de q sub i. Es así de simple. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar esto que está aquí por x sub j, y además vamos a aplicar el operador de derivada temporal a esa ecuación. Entonces esto lo que nos va a quedar es lo siguiente. Ahora bien, nosotros podemos tener también una lista de coordenadas cartesianas que las denominamos con la letra x sub j en general.
Obviamente aquí j también va desde 1 hasta 3. Bien, tenemos esto de aquí. Y ahora nosotros podemos también expresar esto que está aquí entre estos paréntesis como un medio de la derivada de x.j con respecto a q.i. Similarmente, esto que tenemos aquí al final lo podemos escribir como una suma desde k igual a 1 usando la regla de la cadena hasta 3n de también las coordenadas x4, x5, x6 al segundo cuerpo y así sucesivamente. Y esto se puede reducir claramente a la derivada de xj punto con respecto a qi. Entonces, para resumir un poco lo que hemos hecho, es decir, escribir esta ecuación aquí amarilla, lo que tenemos es coordenadas cartesianas, es decir, hay una transformación entre las dos. O sea que nosotros podemos tener que estas xj, finalmente lo que haremos es multiplicar esta ecuación por mj y hacer una sumatoria sobre los j. Esto inmediatamente lo que va a producir es que la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de K, la energía cinética total del sistema, con respecto a Q.I, va a ser igual a Q3N, y que también puede depender explícitamente del tiempo. Y vemos que esto de aquí es la fuerza generalizada, que ya sabemos que podemos escribir como la derivada de U con respecto a Q.I. Ahora viene la parte más importante de todas. Vamos a definir una cantidad que llamamos el lagrangiano del sistema como K menos U. Y vamos a tener en cuenta pues que la derivada de esa U, la energía potencial, con respecto a Q sub I punto, pues siempre es igual a 0, ¿cierto? Esto ocurre para todo I. Entonces, si hacemos esta definición, esta ecuación que tenemos aquí arriba se puede escribir de esta manera. Y esta es la denominada ecuación de Euler-Lagrange. Esta es una equivalente a la ecuación de Newton, pero es mucho más elegante y más útil para deducir las ecuaciones de movimiento. La cuestión es que únicamente funciona o se puede escribir de esta manera para sistemas conservativos. Entonces, para ver un ejemplo muy rápido de esta ecuación, consideremos un cuerpo que se mueve en 2 dimensiones en un potencial U que depende de R, es decir, un potencial central. Entonces tenemos un cuerpo en 2 dimensiones bajo R. Sabemos que la velocidad de un cuerpo, si nosotros escribimos esto por ejemplo en coordenadas polares, la podemos escribir como R punto al cuadrado más R al cuadrado por teta punto al cuadrado. Y esto implica inmediatamente que el lagrangiano del sistema es un medio de la masa de ese cuerpo por su velocidad al cuadrado menos la energía potencial central. Ahora nosotros calculamos estos elementos de derivadas del lagrangiano. Esto es para las coordenadas R punto y R, coordenadas generalizadas. Y adicionalmente tenemos las ecuaciones para la coordenada teta. Y este par de ecuaciones ustedes pueden mirar que si lo reemplazamos en la ecuación de Euler-Lagrange, lo que vamos a obtener es R doble punto menos R teta punto al cuadrado es igual a menos 1 sobre m por la derivada de u con respecto a r. Y la otra ecuación que se obtiene es que r cuadrado teta punto
es igual a h. Y estas dos ecuaciones son las ecuaciones que nosotros encontramos en la clase de las leyes de Kepler, que con las ecuaciones de Euler-Lagrange pues se deducen muy rápidamente, mientras que en la clase de las leyes de Kepler nos desgastamos un poco haciendo esa deducción. Entonces este es el formalismo de la mecánica lagrangiana, y su resultado principal pues es la ecuación de Euler-Lagrange. Los ejercicios para esta sección, para esta clase, son ejercicios de mecánica analítica o mecánica lagrangiana que poco tienen que ver como tal con la mecánica celeste, pero es importante que los hagan para que practiquen este formalismo. Entonces vamos a considerar un primer ejercicio en donde tenemos un doble péndulo. Tenemos aquí una cuerda que no tiene ninguna masa. Esa cuerda tiene una longitud L y tenemos al extremo de ella puesto una masa M, un cuerpo con una masa M. Y adicionalmente tenemos otra cuerda de la misma longitud L que tiene al final otra masa, otro cuerpo de masa M. Y tenemos las coordenadas θ con respecto a la vertical para el primer péndulo, y tenemos también la coordenada φ para el segundo ángulo del segundo péndulo. Entonces también se toma con respecto a la vertical. Entonces la idea es que se encuentren las ecuaciones de movimiento para este sistema, pues obviamente en los términos de θ y de φ. Otro ejercicio similar es también el de un péndulo. En este caso es un péndulo simple, pero lo que se tiene es un resorte que no tiene ninguna masa. El resorte tiene una constante elástica K y una longitud L sub 0 cuando no está afectando ninguna fuerza al resorte, y está colgando un cuerpo de masa M. Entonces tenemos las coordenadas angulares θ y también la elongación que se tenga de ese resorte, que puede ser obviamente distinto de L0. También se pide encontrar las ecuaciones de movimiento para ese sistema. Y finalmente tenemos un plano inclinado en un ángulo cualquiera alfa, y hay un disco de radio R, un disco sólido, es decir, que está relleno y es de densidad uniforme, y su masa total es M mayúscula. De la mitad va a colgar, vamos a poner un péndulo que tiene una masa al final M y una longitud fija L. Y la idea entonces aquí también es definir las coordenadas que ustedes quieran, las coordenadas generalizadas que ustedes quieran, pero la idea es encontrar las ecuaciones de movimiento. Ya resolver las ecuaciones en estos sistemas es otra cuestión distinta, pero lo importante es que sean capaces de encontrar las ecuaciones de movimiento de estos sistemas.